Nueva app. Actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. Renato, buenos días. Yo creo que el COEP se apresuró a pronunciarse sobre una ley que no es ley. No ha llegado del Congreso Nacional al Poder Ejecutivo. Yo llamé anoche para preguntar si la ley que aprobó el Congreso, el proyecto que aprobó el Congreso, porque es ley hasta que se publique en la Gaceta, ya había llegado al Poder Ejecutivo y me dijeron que aún no ha llegado. Entonces hacen un análisis de algo que no existe, para empezar. Mientras no se publique en la Gaceta no es ley, así dice la Constitución, ¿verdad? Que debe ir al Poder Ejecutivo para su sanción y luego publicarse en el Diario Oficial. Pero se refiere a las reformas últimas. Sí, no han llegado, o sea, sí. Ese es lo que da pie a esto, ¿verdad? Correcto, correcto. Entonces, me llama la atención que el COEP es la ley original de la sede. Es la ley original de la sede. Don Pedro, yo lo escuché atentamente, aunque no me gustó muchas cosas que usted dijo, pero tuve la paciencia. Pero yo estaba diciendo la verdad y usted está mintiendo. Tuve la paciencia de escucharlo. El COEP es sobre la ley del 2003. Tuve la paciencia de escucharlo, Pedro Barquero, por favor, hombre, porque yo dije respete la al verdad auditorio. y usted está dando con una Ministro y Pedro, disculpen que los interrumpa. A mí me cedieron el uso de la palabra y tengo que defender mi espacio. Pero no me Ministro, interrumpa, perdón. la verdad es sobre la ley del 2013. Si no, entonces aquí terminemos esto, pues. No, si es no que, va a dejar hablar Pedro Barquero, terminemos No, esto. miren, el decreto legislativo que creó la sede ya fue ratificado, sancionado y publicado. Por eso, pero déjenme de hablar, hombre, de eso se trata aquí, ¿o no? Ok, muy bien. Tiene la palabra Eval Díaz. Nosotros le escuchamos todo un segmento ahí a Pedro Barquero. Entonces, vamos a ver. A mí me parece que el COEP se anticipa. Carlos, somos amigos, déjame hablar un poquito. A mí me parece que el COEP se anticipa analizando una ley que todavía no existe, que no es ley porque está en el Congreso Nacional. Ese es mi punto de vista. Pueden diferir, pueden estar en desacuerdo. Esa es una verdad absoluta. No se ha publicado, no ha llegado al Poder Ejecutivo y hacen ese análisis que no existe todavía. Usted está hablando de las interpretaciones a las leyes secundarias que para muchos alteraron el espíritu de la ley orgánica. De eso está hablando. Lo analizan Sí, en el documento. Yo leí el documento. Así es. Entonces pero el decreto legislativo que creó la sede, eso ya fue sancionado y publicado. Correcto. Eso es para explicación del público. Entonces, vamos a ver. El decreto que el Congreso Nacional aprobó hace unos días todavía no es ley. Eso es lo que estoy diciendo. Sí. ¿Verdad? Y eso es parte del análisis que ellos crean, que ellos analizan ahí. Eso como primer punto. Y correcto, la reforma constitucional al 294, 303 y 329, esas son del 2013, más la ley orgánica, ¿verdad? Que también el COEP se pronuncia con relación a ese tema. Pero quería enfatizar ese punto, ¿verdad? El siguiente punto que quiero enfatizar o me llama la atención es que primero quiero decir que si bien es cierto el COEP aglutina a todos los empresarios y todos los gremios empresariales, como en todo gremio hay de todo, ¿verdad? A mí me consta que hay muchos empresarios a favor del régimen sede y otros en contra, como ya el organismo lo manifiesta, se declara en contra del concepto sede. Por lo tanto, lo que voy a decir no es para todos los empresarios. A mí me gustaría que el COEP, con la misma preocupación con que ha salido hoy, con todo este aspaviento que ha hecho, se pronuncie contra los altos costos de la energía eléctrica. Que el COEP se pronuncie con esa misma vehemencia en contra de esos contratos de energía que hoy está pagando el pueblo hondureño en barrios, en colonias y aldeas. Que muestre la misma preocupación el COEP por denunciar esos contratos altísimos de generación de energía. Yo quisiera que el COEP, con la misma vehemencia que ataca hoy un mecanismo de generación de empleo,
también se manifiesta en contra de EH. Ahí hemos oído un profundo silencio. ¿Será que defienden algunos intereses? Me gustaría que el COEP se pronuncie denunciando la inequidad y la exclusión que hay para el emprendedor que vive hoy en el Carrizal, en la Villanueva, en Los Pinos, cuando llega a una institución financiera y le niegan el crédito solo porque vive en Los Pinos, solo porque vive en el Carrizal, solo porque vive en la Villanueva, aunque su modelo de negocio sea bueno, aunque pruebe que tiene también las capacidades para poder invertir en una microempresa y poder emprender, y le dicen no le prestamos, porque usted vive en el Carrizal, porque usted vive en el Pedregal, porque usted vive allá en la Flor del Campo, o porque usted vive en la Lima o en la Planeta, allá en el Valle de Sula. Tienen un listado de comunidades en riesgo social y no le prestan. A mí me gustaría escuchar al COEP pronunciarse ante semejante inequidad. A mí me gustaría escuchar al COEP que se pronuncie cuando esa misma persona llega a un banco y deposita, ahí sí le reciben el dinero, pero no le prestan. ¿Preocupados de qué? Por el empleo de la gente. A mí me gustaría escuchar al COEP. Me gustaría, de verdad, con esa contundencia que han salido, oponiéndose a un mecanismo de generación de empleo, que hable de los aranceles de ciertas industrias en este país, que hable cómo ciertas industrias en este país las subsidia el pueblo hondureño. Aranceles de 30%, aranceles de 40%. ¿Qué significa eso, pueblo hondureño? Yo quisiera participar. Que si aquí tiene que traer, que si aquí alguien tiene que traer un producto más barato para que usted lo pague más barato en la pulpería, en la tienda, en el supermercado, le dicen le dicen, usted no puede entrar acá, y el pueblo hondureño tiene que bolsearse y pagar más, y ese dinero va a llegar al bolsillo de esos gremios. El pueblo hondureño subsidiando y pagando más caro un montón de productos. ¿Qué industria? A mí me gustaría que el COEP dijera eso. Ellos lo saben muy bien. Ellos lo saben muy bien. Entonces, yo creo que aquí detrás de esto hay mucha tela que cortar. Esos son reclamos. Y dígame si no es cierto lo que he dicho. Y dígame si no es verdad lo que he dicho. Okay. ¿Ahora qué, Pedro? Y luego vamos con Carlos Pineda, Rafael Delgado. Ya vamos con Rafael Delgado. Renato, hemos hablado con contundencia. Con el tema del ENE, quien da los contratos y los firma es el gobierno de la República y el Congreso Nacional. Y nosotros en reiteradas ocasiones hemos pedido una auditoría forense de los últimos años de la gestión del ENE y no han hecho caso. Entonces, Eval, ¿estás interesado en revisar esos contratos? Hagamos la auditoría forense y que se deduzcan las responsabilidades a todos los funcionarios públicos del ENE y del Congreso que estuvieron involucrados en los mismos. ¿Te parece si hacemos la auditoría forense? Nosotros tenemos años de estarlo pidiendo. Y los empresarios que... Estoy hablando yo, ya te escuché, ahora escúchame vos a mí. Por eso me haces una pregunta, entonces yo te contesto la pregunta. Por tema. Totalmente de acuerdo con tu propuesta, totalmente de acuerdo con tu propuesta, totalmente de acuerdo, la apoyo 100%. Pero, Eval, el problema pero es también que los empresarios que firmaron esos contratos y que están gozando de esos beneficios. Eval, déjame hablar. Tenemos años de estar hablando de esto y lo has ignorado. Y hoy que andas en campaña porque querés ser diputado, entonces ya decís que sí. ¿Por qué no dijiste que sí cuando eras presidente, ministro de la presidencia y tenías el poder para hacerlo? Años tenemos, ahí te puedo enseñar las declaraciones, las solicitudes, los tweets que pedimos la auditoría forense para meter mano en el tema del ENE y siempre lo ignoraste. Y ahora que andas en campaña, te las querés tirar de Salvador del mundo. No, señor. Aquí vamos a quitarnos las máscaras todos. EH, ¿quién firmó el convenio de EH? El gobierno de la República. ¿Y cómo lo firmaron? Totalmente para beneficiar a EH en contra de los intereses del pueblo hondureño.
¿Qué interés podemos tener nosotros como sector privado con ese contrato de EH? Si ustedes lo dieron, ustedes lo firmaron y ustedes pusieron un serio problema a todo el sistema eléctrico nacional y a todo el país por haber dado ese contrato que no ha servido para nada más que para pagarles un montón de dinero para que no se bajen las pérdidas técnicas y no técnicas. Nuevamente, responsabilidad de ustedes, la EH y la ENE. Los bancos tienen que ser responsables y sí le prestan a las personas. Y a mí me consta, yo tengo muchísimos casos de muchísimos emprendedores del Bazar del Sábado que han recibido financiamiento de los bancos y con eso han podido sacar sus negocios y han logrado crecer y han estado ahora haciendo un capital interesante. Entonces lo que estás vos es buscando un discurso populista para poner a la gente en contra de la empresa privada, para generarte simpatía para tus elecciones cuando han sido un fracaso en el gobierno. Entonces mejor hablemos de resultados. Tenés más de 10 años de estar en el gobierno. ¿Cuáles son los resultados? El país está hecho un desastre. Aranceles, perfecto, de acuerdo. Nosotros hemos insistido toda la vida. Tenemos que tener una libre competencia en igualdad de condiciones. ¿Querés revisar aranceles? Revisémoslos. Ahora me imagino que vas a tocar el tema de las exoneraciones. ¿Querés revisar exoneraciones? Revisémoslas también. Nosotros como sector privado venimos pidiendo eso desde hace años. Y vos, Eval, cuando eras ministro de la presidencia nos ignorabas. Y ahora que andas en campaña, querés usar eso en contra nuestra. Por favor, no salgas con esa farsantada. Sé serio con el pueblo hondureño. Sé hombre y decí la verdad. Metámonos esos temas de lleno, enfrentémoslos y resolvámoslos de raíz. La corrupción, Eval, es principalmente, aunque no exclusiva, responsabilidad del gobierno, porque ustedes son los que firman los contratos, no nosotros. Rafael Delgado. Sí, yo me quería referir a este tema en especial sobre lo que manifestó el COEP sobre las sedes, que son unas inversiones de alto riesgo por falta de seguridad jurídica. En efecto, eso es. Lamentablemente, el COEP se pronuncia prácticamente 12 años después de la creación y de la aprobación de esa ley. Hubiéramos deseado desde hace mucho tiempo ese pronunciamiento. Y de lo que ha callado el COEP y de lo que ha dicho, pues ya sabemos, ha estado las alianzas y las componendas que han habido ahí por muchos años entre el actual gobierno y las pasadas administraciones, pues solamente ellos lo saben. Pero repito, lamento que eso se haya hecho tan tarde. La ley tiene 12 años. Desde hace 12 años hemos venido denunciando esta situación. Y es que las ideas hay que entenderlas en función de sus autores. Y después de 12 años nos estamos dando cuenta que esta ley fue creada en un momento sumamente difícil, en una crisis tremenda del país. Y precisamente por una administración y por una cúpula gobernante que todo mundo aquí lo sabe, ha demostrado no solamente su negligencia apabullante en el enfrentamiento de los problemas nacionales, ahí están los indicadores nacionales e internacionales, sino que con una apabullante sombra de acusaciones de narcotráfico, lavado de activos y nexos directos con el narcotráfico. Entonces, las sedes no se pueden evaluar solamente como nos hicieron creer, como una iniciativa de generación de empleo. Eso tiene mucho más que eso, tiene implicaciones mucho más grandes y mucho más profundas. En efecto, es una entrega del territorio nacional, de la soberanía nacional. Y esta cúpula gobernante ha sido tan abusiva, tan violadora de los derechos del país y de su gente, que se atrevió y lo hizo a reformar la Constitución para pasar esta ley de las sedes, de tal forma que pisotearon la Constitución una vez más, la cúpula gobernante corrupta, y a la par del municipio ahora surgen otras entidades como las sedes. A la par de la Corte Suprema de Justicia y los tribunales de justicia, ahora salen jueces en las zonas económicas de desarrollo especial. Así que me parece que es una afrenta al pueblo que se ha venido haciendo desde el 2013 o incluso desde 2000 antes con aquella ley de las redes que fue declarada inconstitucional. Eso pone nuevamente el licenciado Renato en evidencia que esto tiene implicaciones serias, profundas,
que pone en peligro la integridad territorial, la gobernabilidad del Estado. Y hoy sabemos, y lo repito, nos damos cuenta que esa idea, ese proyecto que ahora se está ejecutando y que se está otorgando, es manejado y fue inspirado por una cúpula demente, negligente y corrupta. Solamente esos calificativos entran en esta ley y en esta temática. Muchas gracias, Rafael Delgado. Buena parte del análisis jurídico, técnico jurídico del Consejo de Directores del COEP cuestiona que sea la Comisión para la Adopción de las Mejores Prácticas CAN la que cree las sedes, porque dice que corresponde al Congreso Nacional la creación de las zonas de empleo y desarrollo económico sede. Es lo que dice este análisis jurídico. Por eso le doy la palabra a don Carlos Pineda, que es el secretario de esta comisión, y luego al economista Julio Raudales. Carlos Pineda. Sí, gracias, Renato. Buenos días a los panelistas. Mire, antes de pasar a aclarar, yo quería contar una historia. Con Pedro somos amigos desde hace un montón de años, pues, y él se debe acordar de eso. Cuando se aprobó esta ley, yo estuve en la Cámara de Comercio por otras razones, en otro evento diferente. Y a él y a quien era el presidente de la Cámara en ese momento, estando platicando, yo les dije, miren, esto es otra de las leyes que se aprobaron y esto es lo que se quiere hacer. Y les mostré exactamente todo lo que se quería hacer en la sede. Fue una reunión, una plática a puerta cerrada, no fue una reunión en público esa vez, porque fue una reunión que yo consideré en ese momento entre amigos, pues, ¿verdad? Y le mostré todo lo que se quería hacer y todas las piezas y cómo iba a funcionar. Y en ese momento lo que los dos me dijeron fue, esto realmente viene a resolver un montón de problemas del país y ojalá más bien que esto se replicara en el resto del país. Yo le voy a decir, yo estaría de acuerdo en que así, esas cosas deberían ser las que funcionen en el resto del país. Y yo creo, y que me corrija don Eval Díaz, después que la bancada del Partido Nacional estaría dispuesta a votar por esa reforma. Habría que preguntarle a Pedro si la bancada de su partido y a los representantes de las otras bancadas que están opuestas a esto, si estarían dispuestos a hacer esa reforma para que se saque por unanimidad y hagamos una cosa por el país por una vez en la vida, que hagamos algo que sea para beneficio de todos, ¿verdad? Eso, pues yo lo quería contar, porque como bien dijo Pedro, hay que ser consistente, hay que decir las cosas como son, y hace años la posición era esa. Ahora bien, vamos a entrar a algunos de los temas. Miren, me tuve que retirar un momentito porque me estaban llamando de una estación de radio cuando empezó el programa, precisamente para preguntar esto, y le voy a decir lo mismo que les dije a él. El análisis que yo pude apreciar del COE, si eso fuera el análisis que me hubiera presentado uno de mis estudiantes cuando daba clases, yo probablemente se lo hubiera devuelto para que lo volviera a hacer. Es un análisis bastante pobre, de una lectura parcial de las cosas, que no considera las cosas en su totalidad y en su contexto, y que pareciera que está ladeado para proteger algún tipo de interés en particular. No le podría decir, ¿verdad? Me parece temerario incluso que hasta se atreve a lanzar acusaciones de que se hayan cometido delitos. En eso me parece ridículo que se pretenda atacar una ley que lo que intenta es crear entornos de seguridad y espacios de estabilidad. Y dígame usted, Renato, y dígame Pedro, decime Pedro, y dígame todos los demás panelistas, ¿qué mejor prueba de que son necesarios los espacios de estabilidad y de seguridad jurídica en este país? Tenemos que cuando hay una ley y una enmienda constitucional que está aprobada y que la Corte ya en 3 ocasiones separadas durante 2 cortes diferentes ha ratificado que está enmarcada dentro de los límites de la Constitución por razones que ya voy a explicar. Nosotros a estas alturas sigamos diciendo que vamos a ver si presentamos otros recursos para ver si nos volamos la ley y que hay abogados de la oposición que salgan diciendo que al pueblo hay que llamarlo, que le vaya a meter fuego a los inversionistas, y me van a decir que eso no es
la mayor validación que pueda existir de que se necesiten espacios de seguridad en este país para la inversión. ¿Cómo lo vamos a hacer si cada vez que vienen $5 aquí nosotros lo agarramos a patadas, señores? Y es el sector privado el que se encarga de agarrar las patadas la mayoría de las veces para poder proteger, sabrá Dios qué cosas, ¿verdad? Pero bueno, ¿verdad? Eso el comentario. Ya respondiendo a los temas. Lo que el COEP cuestiona, dice que la aprobación que se hace la hace el comité sin pasar por el proceso que establece la Constitución. Ahora yo le voy a leer lo que dice la Constitución y le voy a leer lo que dice la ley. En la Constitución, en el artículo 329, le dice: la creación de una zona sujeta a un régimen especial es atribución exclusiva del Congreso Nacional por mayoría calificada, previo plebiscito aprobatorio para las 2/3 partes de conformidad a lo establecido en el artículo 5 de la Constitución. Y el COEP se queda ahí y no lee la siguiente línea que dice: este requisito no es necesario para regímenes especiales creados en zonas de baja densidad poblacional. Pero esa parte no la pone. Luego la ley orgánica le dice en el artículo 39 lo siguiente. Ese artículo tiene 3 partes. Está en un solo párrafo, pero tiene 3 partes. La primera le dice: en cumplimiento a lo establecido en los artículos 10 y 329 de la Constitución de la República, se declaran sujetas al presente régimen las zonas con baja densidad poblacional de los municipios ubicados en departamentos contiguos al Golfo de Fonseca y Mar Caribe. Yo le pregunto, si el Congreso dice que declara esto, ¿no es eso una aprobación? ¿O es que el Congreso va a decir lo declaro, pero regrese para que lo vuelva a declarar? Desobedece a la lógica y al sentido común interpretarlo de esa forma. Luego la segunda parte lo que dice es: los propietarios de inmuebles que deseen incorporar los mismos a este régimen deben hacer una declaración ante notario e inscribir la misma en el registro especial que tal efecto lleve en las zonas de empleo y desarrollo económico sede. Ese es el único requerimiento para el empresario que esté ubicado en una de estas zonas, en uno de estos departamentos, y cuya tierra se pueda considerar que está o que es de baja densidad poblacional para poderle incorporar. No le dice, tiene que regresar por segunda vez al Congreso para que se la vuelvan a aprobar, a pesar de que ya está aprobada en la primera parte de este artículo. No le dice eso. Y luego viene, ¿verdad? Y tiene una tercera parte, en donde le dice: el Instituto Nacional de Estadística debe emitir un listado de zonas de baja densidad poblacional ubicadas dentro de estos departamentos. Y le dice: para estos efectos, el Comité de Adopción de Mejores Prácticas debe determinar el procedimiento para dar cumplimiento a lo establecido en el presente artículo. ¿Verdad? Entonces, explíquenme ustedes cómo es que solo leemos unos pedazos y cómo es que solo vemos partes para decir lo que nos conviene. O sea, mire, una cosa es que no le guste el régimen, que como le digo, o sea, parece que hace tiempo sí le gustaba, pero ahora ya no, ¿verdad? Supongo que tiene que ver también con el año electoral y con que pues la Cámara en Cortés ha asumido posiciones evidentemente políticas hacia un lado. Yo no soy político. Yo afortunadamente no me di cuenta hace tiempo de que no tenía ni el talento ni la paciencia para hacerlo, ¿verdad? Solo hago una cosa que es, tengo años de estar luchando para hacer cosas que puedan ayudar a sacar este país y que puedan ayudar al sector privado y que puedan ayudar a los microempresarios y que puedan ayudar a crear entornos de seguridad. Pero desafortunadamente esas cosas se atacan. Hablábamos del tema de soberanía. Mire, la soberanía se ejerce de 3 formas, cumpliendo con 3 elementos. El primero es que usted tenga control territorial. El control territorial se ejerce a través de las Fuerzas Armadas en todos los países, incluso en Costa Rica, nada más que allá no le dicen Fuerzas Armadas, le dicen Guardia Civil. Pero al final esa es la forma en que se ejerce, y hasta tienen patrullas fronterizas para eso, un montón de cosas. ¿Cómo se ejerce la soberanía o el control territorial? En los bolsones, o en la isla Conejo, o en las islas del Cisne.
se asegura y se ejerce a través de la presencia de las Fuerzas Armadas. La ley orgánica en el artículo 1 y en la Constitución, en el 329, le dice que las sedes están sujetas en temas de territorio, soberanía, defensa nacional, relaciones exteriores, identificación y pasaportes al régimen del resto del país. Es decir, que si las Fuerzas Armadas el día de mañana dicen, miren, yo necesito poner ahí un cuartel, yo necesito ir a poner ahí una base, yo voy a establecer patrullaje, mañana quiero entrar a patrullar ahí, o quiere llegar sin avisar, lo único que les queda a la sede es decirle, pase adelante, señor, dígame en dónde quiere ubicar usted el cuartel que quiere poner, y dele, ¿verdad? Como se hace en el resto del territorio. El segundo elemento tiene que ver con la presencia de autoridades hondureñas en el territorio. Ahí, para que se sepa, en primer lugar, el secretario técnico es un hondureño y es la autoridad de máximo nivel dentro de una zona de empleo. Y así le dice, es un funcionario, el funcionario de mayor nivel dentro de la zona de empleo. Eso es el primer elemento. Y ahí hay una autoridad hondureña creada conforme a una ley hondureña. Segundo lugar, el control constitucional, es decir, el verificar que las actuaciones de la sede se enmarquen dentro de lo que dice la Constitución, le corresponde a la Corte Suprema de Justicia, a menos que querramos decir ahora que la Corte Suprema de Justicia no es una autoridad y que no ejerce presencia, porque sí la ejerce, y la ejerce a través de eso, y la ejerce a través también de una jurisdicción especial que la misma Corte debe crear, y que si creemos que eso es malo, entonces no estamos de acuerdo con el artículo 313, numeral 12 de la Constitución, que le da a la Corte la facultad de crear tribunales. Y el tercer elemento es que usted pueda remover el régimen o la legislación que opera. Y la misma ley le dice los mecanismos con los que usted la puede derogar. Otra cosa es que quienes se oponen, pues no logren los votos para hacerlo, ¿verdad? Pero la misma ley se los dice. Entonces, ¿dónde está la violación de soberanía? Ok, Carlos, ¿verdad? solo permítame. Vamos por partes, porque si analizamos todo el documento, entonces quedamos que no participan los otros panelistas. Julio Raudales, economista, expresidente del Colegio de Economistas de Honduras, también tiene su criterio en relación a este asunto, pero yo tengo que ir primero a una pausa comercial. Ya hemos escuchado el planteamiento que hace don Eval Díaz, hemos escuchado a Pedro Barquero como presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, al economista independiente Rafael Delgado, lo mismo que a Carlos Pineda, que es el secretario de la Comisión para la Adopción de Mejores Prácticas CAMP. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada ha dicho que la sede es inconstitucional, entre otras cosas. Ha advertido a los empresarios nacionales e internacionales para que no arriesguen su plata en las zonas de empleo y desarrollo económico por inseguridad jurídica. Y bueno, aquí el punto es que son los mismos empresarios hondureños los que advierten a sus colegas en el país y fuera del país para que no inviertan su plata en esta sede. ¿Qué piensa el señor Julio Raudales después de estos consejos?